Listo. Buenas noches, profesora Sandra. Hola Wilson, ¿cómo estás? Bien. Bueno, profe, le voy a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿qué es la comunicación? Para mí la comunicación es la posibilidad de ser y de compartir con los otros el ser, entendiendo el ser desde lo que racionalizamos, desde lo que sentimos y desde eso mucho otro que no dejamos tampoco saber, que nosotros mismos no sabemos, pero es eso, es la posibilidad de existir en mí y con el otro. Perfecto, profe. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué tan importante es la comunicación para usted en cuanto a relaciones con las demás personas y, y el desarrollo con el ambiente? Pues es que la comunicación está como tan por debajeada que en este momento yo diría que es poco. En tanto que muchas cosas se dicen, pero ese decir no va acompañado con el accionar, con el ser. Entonces, no sabría decir, mucha gente dice y todos quisieran escuchar para tal vez que diga, la comunicación es demasiado importante. Y sí, realmente lo podría ser, pero en este momento 2 de septiembre del año 2018 en Bogotá, Colombia, yo creería que eso está demasiado perdido y lo único que estamos haciendo es una transmisión de palabras a veces sin sentido. Entonces, ni siquiera nos detenemos realmente a escuchar el otro, a tratar de comprender el otro y a estrechar algún vínculo, algún lazo que nos permita tejer una posibilidad de ser en lo individual y en lo colectivo. Entonces, creo que hay que revisar ese tema. A veces pensaría que es mucho más y que no estamos entrenados, por ejemplo, para ver la comunicación no verbal y que es mucho más relevante. O sea, aquello que le dicen a una de las mamás, míreme que usted me está diciendo mentiras y que se la pescan a uno cuando uno, mira, dice, yo sí hice, pero realmente uno no ha hecho. Tal vez deberíamos entrenarnos más hacia allá para poder volver a rescatar esto y darle la importancia a la comunicación que realmente la tuvo. Y que si vamos a lo romántico la tiene porque nosotros como seres sociales hemos logrado construir esta sociedad bien o mal gracias a la comunicación en que hemos podido establecer comunicación entre nosotros y códigos sociales que nos permiten comunicarnos. Listo, profe. Con base a eso, ¿cómo se ha visto afectada la comunicación en la era digital? Yo creo que se ha vuelto fría. Yo soy profe de tecnología, ahí voy contando. Y soy una de las, creo que, detractoras más fuertes de la tecnología, en tanto que nos distrae. Por ende, tú que fuiste mi estudiante muchas de las veces hablamos fue desde la semiótica de la tecnología. Y lo romántico se nos ha olvidado. Era la tecnología digital, brindaba supuestamente la posibilidad de, de enterarnos en tiempo real de lo que nos sucedía. Entonces, por ejemplo, si Wilson hoy está cumpliendo años, yo me enteraba en tiempo real y sentía y celebraba el cumpleaños de mi amigo, lo llamaba, lo iba y lo visitaba, pero hoy se nos ha quedado en las cosas, hasta en el autocorrector del celular, ya la frase no es la misma la sentida hacia el amigo individualizado, sino la misma de la que ya va guardando el celular. Y en mi perspectiva se ha ido volviendo más fría. Cada vez, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Twitter, te muestran más y yo creería que hay unos algoritmos bien específicos para mostrarle a uno lo que uno quiere ver. Entonces, en el Facebook, sobre todo, yo no utilizo mucho las otras redes, solo Facebook y algunas veces Twitter. Y en Facebook uno, por ende, aparecen los que uno siempre les da like.
los que poco le da la Jenny y aparecen ahí en la sección de uno de noticias. Y eso ha hecho que se vuelva fría y que cada vez, en mi parecer, sea más distante y siga perdiendo el objetivo que tiene trazada la comunicación, que es la construcción conjunta. Y en resumidas cuentas sería eso. Entonces, quedo bien contigo porque te mando un mensaje de cumpleaños, pero yo no lo sentí. Y se vuelve cada vez más distante. A hoy, por ejemplo, somos capaces de ofendernos, y esa es, digamos, la otra versión de Twitter, que somos capaces de ofender, ni siquiera de refutar un argumento, sino de ofender al ser humano que está detrás de algún comentario, por acertado o desacertado que sea. Ya para finalizar, profe, con base a lo que ya has dicho, ¿qué es lo bueno y lo malo de la comunicación en la era digital? Pues es que a mí me gusta hablar de lo bueno y de lo malo, porque eso es hablar desde un aspecto moral, como dado desde la religión. Y yo creo que no es lo bueno o lo malo, sino las potencialidades que tiene. Lo bueno es poderme encontrar, por ejemplo, con ese tipo de gente que uno se ha dejado ver. Dos, ampliar los horizontes a muchas cosas que uno no se enteraría. Por ejemplo, yo no veo televisión, entonces no suelo ver noticias, entonces me entero de muchas cosas que no logré enterarme, pues porque no prendo el televisor. Leer los escritos de algunas personas que tengo, digamos, en mis redes sociales, eso también para mí es una potencialidad. ¿Qué creo que tiene de dificultad? Esa cárcel que monta la misma red social. Entonces, lo que estaba hablando ahorita me muestra lo que yo quiero ver. Y se me olvida leer la realidad, como discernir la realidad, conversar la realidad con mis vecinos, con mis alumnos, con mi esposo, con mis hijos, con el otro al que tampoco conozco hace mucho rato, pero se me está olvidando esa construcción que no puede ser eludida, que tiene que estar allí y que nos atañe, que es realidad, que es la realidad, nada que hacer. Ahí es donde realmente la comunicación cobra sentido, y es en la construcción de la realidad, que era lo que les decía antes, que es una posibilidad de ser. O si no, sigo, ¿para qué me comunico? Si yo contigo, ahora te contrapregunto yo, si yo no me comunico contigo, ¿qué razón de ser tiene la comunicación? No tiene ninguna cosa. El simple hecho de que se pierde todo lo que queremos expresar. Y tiene razón usted en cuanto a que la era digital ha quitado mucho el contacto y el afecto humano. Por ejemplo, o sea, antes se solía utilizar, por ejemplo, el teléfono para llamar a una persona y felicitarla en su día especial. Ahora solo se le escribe un mensaje y uno pretende que la persona se va a sentir halagada, se va a sentir bien, pero la verdad es muy distinto. Y yo pienso principalmente que no hay nada mejor que escribirlo, pero en físico, enviarlo, que la persona se quede con eso. Es un detalle. Y es una manera de contraponer o de rebelarse entre lo nuevo, ante lo actual. Acabas de decir algo muy bonito, y es que el tono de la voz, en esa comunicación no verbal, el tono de la voz a mí me dice de una vez cómo está el otro. Cuando uno llamaba y decía feliz cumpleaños, uno sabía si la persona que lo estaba llamando a uno estaba feliz. O cuando uno escucha un aló de un amigo que está triste, uno le dice de una vez qué pasó. Porque aunque diga el típico colombiano, todo está bien, la vaina no está bien. No, está bien. Y lo supe a través de la comunicación, pero con el tono. Y ahí hay un frío distante, absolutamente distante, interpuesto por la tecnología digital, que yo esperaría que se revierta, pero no sé qué tantas ganas tenemos de revelarnos, qué tanto eso no nos da y nos devuelve a mí y a cada uno de nosotros la posibilidad de ser.
Bueno, yo pienso que eso sería todo, profe. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por pensar en mí, por tener estos bonitos recuerdos de ser la maestra a la que había que preguntarle. Gracias por venir a la casa y gracias por tener en cuenta